Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fin de las playas públicas. Estamos viendo el fin de las playas públicas y en la ley todas las playas son públicas, pero en los hechos se restringe, se limita o de plano se cancela la entrada de la gente al disfrute de ese patrimonio que se supone es de todos. Las playas llamadas públicas no reciben el mantenimiento debido. Con Remberto Estrada se concesionaron servicios y en los hechos se privatizaron bajo diversas coberturas legales. Lo público está en severo retroceso. Las políticas neoliberales y la ambición de unos cuantos se están imponiendo por encima de los intereses generales. No es posible que las playas se estén cerrando bajo diversas argucias legales mientras el clima de inestabilidad crece día a día. Por cada espacio público que se cierra crece la realidad de la violencia. Pero no solo se ponen severas restricciones al disfrute de las playas, que por ley son públicas, sino también al paisaje. Las construcciones hoteleras y de todo tipo no dejan espacio para observar el mar. Y lo mismo sucede en la laguna Ñichupté. La Semarnat y Fonatur ya concesionaron la mayor parte del sistema lagunar a particulares. Es un panorama desolador y preocupante el que se vive. Las playas públicas que todavía existen están bajo el acecho de intereses particulares. Existen sectores de la sociedad que protestan y que elevan su inconformidad ante los atropellos, pero las autoridades de todos los niveles de gobierno muestran oídos sordos, porque la corrupción invade todos los dominios de la vida pública. Ya es hora de revertir esta nefasta tendencia. Ya es hora de que no se siga vulnerando el interés público. Este fuego cruzado es de usted y su opinión es la que nos interesa. Oye. No puedes cobrar el rato, no puedes cobrar el sol, no puedes cobrar la lluvia, no puedes cobrar el Bueno, muy buenas tardes. Estamos ya de nuevo en su programa Fuego Cruzado y yo estoy aquí en la silla de Lilia Arellano mientras ella llega, mientras ella regresa. Quizá lo haga en un rato y si no, pues aquí estaremos con usted, que es nuestra mejor compañía, nuestro mejor juez, para hablar de un tema que a todos nos interesa, el de la venta de playas. ¿Qué es? ¿Se pueden vender las playas? ¿Bajo qué régimen? En fin, son muchas cosas de las que vamos a hablar, para lo cual tenemos aquí la muy grata presencia del abogado René Medrano, director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Solidaridad y activista en la defensa de las playas. Muy buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Y también a Jonathan Pineda, que es abogado también, especialista en temas ambientales. Buenas tardes. Gusto saludarlo nuevamente y gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tener a abogados especialistas en estos temas porque hemos visto en Cancún, quizá también en Solidaridad, en todo el Caribe, las playas del Caribe hasta hace medio siglo, un poco menos de medio siglo, antes de la creación de Cancún, estaban ocupadas por cocales. Nadie quería ir a vivir a las playas porque estaban no solo desiertas, sino alejadas de la civilización. Unos cuantos pescadores habitaban toda esta larguísima y hermosa franja, pues de aquí hasta Mahahual, por decir un poquito más. Era una zona deshabitada, deshabitado Xel-Há, deshabitado Cancún. Playa del Carmen era un pequeño caserío de cientos de habitantes apenas. Tulum, decenas de personas vivían en Tulum. Y en fin, de los lugares que vayamos nombrando. Sin embargo, viene el boom turístico. Se crea Cancún y después surge el detonador de Playa del Carmen, de la Ribera Maya, y Xcaret y Xel-Há.
y cada metro cuadrado de las playas del Caribe mexicano cuestan, no sé si miles o quizás hasta millones de pesos. Adquiere esto es una de las regiones de más alta plusvalía a nivel mundial, la del Caribe mexicano. Y por lo tanto son playas que despiertan, que desatan la codicia, la ambición de mucha gente. Y yo les preguntaría, quiera comenzar, ¿se venden las playas? Pues miren, prácticamente puedo sostener que las autoridades tienen la capacidad de realizar ese acto jurídico. Y cuando digo capacidad me refiero a literalmente elaborar un documento y firmarlo, pero que tengan la validez o la legitimación o la atribución para realizar ese acto, no lo pueden hacer o no lo deben de hacer. Sin embargo, se toman facultades que están reservadas para otra especie de actividad e indebidamente las venden o las concesionan por años. Entonces, esos actos, pues para quienes de alguna manera defendemos el medio ambiente, deben de ser nulificados de pleno derecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que como fueron elaborados por funcionarios o celebrados por funcionarios que en primer lugar no tenían las atribuciones y que además crean a modo figuras o actos jurídicos para beneficiar o cumplir compromisos, dichos actos carecen de validez. Entonces hay que demandar la nulidad absoluta de esos actos, porque de lo contrario, como lo hemos sostenido en otros programas, vamos a saturar la riviera, vamos a asfixiar el medio ambiente y no lo vamos a terminar. Y sin embargo, las autoridades federales, la Semarnat especialmente, dan concesiones para uso de zona federal. Ahí no solo ocupan la playa, multitud de restaurantes, aquí lo vemos en Cancún, hay muchos restaurantes, todo lo que es la Laguna Nichupté, en las orillas está concesionado. Y es imposible que un particular, que un ciudadano común y corriente, pueda entrar a la laguna. Tiene que atravesar el restaurante, el comercio, y los guardias te impiden el paso. Sí, ¿qué es lo que sucede realmente, ¿no? En el tema de las playas? Efectivamente, Quintana Roo, que deviene en la década de los 70 de un territorio, que era el territorio de Quintana Roo, que después se convierte en estado, realmente esa era situación, como decía, eran cocoteros, cocotales, realmente era la madera y el principal negocio, la explotación forestal, y había estas pequeñas comunidades, no había grandes ciudades, no había ese boom turístico que existe hoy y que le puso una plusvalía a los predios actualmente. Todo eran terrenos nacionales que se daban con facilidades para fomentar la colonización, y por el otro lado también en la década de los 70, es algo que me quiero detener, se buscó que estas comunidades crecieran y el propio gobierno federal dotó al anterior gobierno del territorio de Quintana Roo de fondo legal. Y así tenemos el fondo legal, por ejemplo, para la ciudad de Playa del Carmen, para la ciudad de Tulum, Tancá, Puerto Morelos, etcétera, a través de esos decretos. En ese orden de ideas, pues bueno, empiezan a crecer estas ciudades, se empiezan a lotificar, y por el otro lado también muchos particulares presentaban sus solicitudes fuera de esas ciudades para adquirir terrenos nacionales. Nunca se previó una cuestión que serían los accesos a la playa. Como lo dijeron ahorita atinadamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo puedo tener cierta actividad en la playa? Es a través de una concesión que otorga Sofemat, la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, dependiente de Semarnat, vuelvo a repetirlo, el gobierno federal, son quienes otorgan la concesión por un tiempo, y tenemos 3 tipos de concesiones. Una es de ornato, la otra conservación o preservación ambiental, y la tercera, que ya puede ser el dedicarse, el hacer una actividad comercial en la playa, que es lo que mencionaban también de las personas que llegan a tener
o un muelle, o un restaurante, un bar, o unos camastros en un hotel, etcétera. Venta como tal, el gobierno federal no vende las playas, otorga una concesión que le da el uso, ya fuera de ornato, ya fuera, como lo vuelvo a repetir, de una cuestión comercial o de conservación. Por ejemplo, en el área de Acumal y en ciertas áreas de Quintana Roo hay asociaciones civiles que piden la concesión, por ejemplo, para el desove de las tortugas. Entonces ahí les otorgan una concesión y pueden cercar el área y llevar a cabo sus actividades ambientalistas. Esto es a través de un pago que se le hace a la federación por metro cuadrado que se está ocupando de la playa, pero es bajo ese esquema. Lo que lamentablemente muchos de los concesionarios abusan es que no respetan una parte que dice el título de concesión, que es que deben de permitir el libre acceso, el libre cruce en esa zona federal. Eso lo dice el título de concesión. Exacto. Sí, se establece. Se establece. Todos los títulos de concesión lo señalan. O sea, no se puede establecer, otorgar una concesión sin Tiene sin obligaciones. Tiene obligaciones y una de ellas es el acceso, porque no puedes de alguna bardear totalmente y que quienes de alguna manera desean disfrutar de la playa o paguen algún tributo a un particular o tengan que estar rodeando y atravesándose por la selva. No se puede impedir. Por ejemplo, yo libremente en cualquier hotel, sea grande, chiquito, mediano, que tenga su título de concesión para poder tener sus camastros o su equipamiento, que no puede ser tampoco un equipamiento fijo, tiene que ser móvil y obviamente que no esté afectando el medio ambiente. Tienen que ser cuestiones temporales, inclusive si hacen un deck, por ejemplo, para tener un solarium y tener a los camastros, tiene que ser en ciertos materiales y tiene que ser temporal. No me pueden prohibir a mí cruzar por esa zona federal. O sea, posiblemente me puedan decir, no te puedes acostar en el camastro porque el camastro es del hotel o es para los huéspedes claro, o del condominio. Usar las instalaciones o propiedades del hotel o del negocio. Pero puedo llegar con mi toalla perfectamente y en la zona federal... Pero van muchos guardias, muchos personales de seguridad de los hoteles o de los negocios de que se trate y te levantan. Es el abuso de los concesionarios y el desconocimiento de nosotros como prácticamente usuarios o mexicanos y extranjeros, como el común, como cualquier persona puede llegar y disfrutar de la zona federal en ese sentido. Esta situación de las concesiones, pues bueno, hay esas violaciones y ese abuso de los concesionarios. Lo que podríamos ver como una disposición de facto, y más que venta, me gustaría decir privatización de las playas, ese fenómeno que sucede en muchos lados del país, pero particularmente en Quintana Roo, es que nunca se previó los accesos a las playas en muchas comunidades. Entonces teníamos kilómetros y kilómetros de un predio al lado del otro, un lote al lado del otro, sin acceso, sin dejar un acceso libre a través del cual pudiera la persona llegar a la playa. Entonces tenemos kilómetros vedados, entonces tengo que acceder de allá. Y obviamente en nuestras playas también hay que reconocerlo, no todas son arena, hay rocas, hay partes rocosas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Puedo tener una playa muy bonita como está catalogada Maroma, pero tengo que entrar desde X distancia, que es el acceso que puede haber público, y tendría que venir caminando, pero de repente me encuentro accidentes en el terreno donde ya no puedo llegar a esas playas. Entonces se vuelven, con cierta estrategia, claro, las vuelven inaccesibles, que ese fue uno de los temas que se está viviendo en la bahía de Acumal, en el municipio de Tulum. No puedo ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a la bahía de Acumal? En la bahía de Acumal, independientemente... Porque está cerrado, ¿no?, al acceso. Independientemente de que se han cometido varios errores jurídicos... ¿La autoridad federal qué hace? ¿No ha intervenido para poner hasta aquí una medida drástica de apertura? En fin, la autoridad federal, durante todo este sexenio que está culminando y parte del anterior, ha llevado la situación de decir, este es un conflicto entre particulares, este es un conflicto del municipio de Tulum, este es un conflicto del Estado, cuando realmente no lo es. Hay una situación en la ley, en el reglamento de las playas, en el reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que en un momento que yo representé a la comunidad de Acumal, lo pedimos y lo solicitamos. Este asunto se puede arreglar de un plumazo. La bahía tradicionalmente estaba abierta. Era el camino tradicional
dejémonos de discutir quién es el propietario, si hay propietario, quién es el poseedor. El propio reglamento de Sofemat señala que la Semarnat puede pedir ante un juez federal la servidumbre de paso forzosa, pero Semarnat nunca lo ha querido hacer. Por lo menos durante este sexenio se negó a siquiera contestar la solicitud que como comunidad de Acumal realizamos. ¿Son tan fuertes los intereses de los propietarios? Estamos hablando de un área que mide... Fue la parte... Que vale millones, que y vale millones de dólares, y dólares, ni siquiera en pesos. Está valorada en varios millones de dólares. El metro cuadrado es bastante caro, pero sí ha habido unos intereses y ha habido negociaciones en las que han participado, y lo tengo que decir abiertamente, gobiernos municipales, estatales y en la federación volteando la cara hacia otro lado. Desviaron el asunto, cuando realmente se estaba hablando del acceso, desviaron el asunto hacia las tortugas, hacia los turoperadores que estaban llevando gente al nado con tortugas, y se fueron por ese tema, proteger la bahía de Acumal, etcétera, cosa que es correcta, porque había un desorden, eso hay que ser realista. Sí se estaban haciendo afectaciones ambientales en la bahía de Acumal. ¿Quiénes? El exceso de ¿no? nado, de gente Claro. con las tortugas, etcétera, etcétera, que es una especie protegida, no me dejará mentir el ¿Y abogado quién daba los experto en permisos ambiental. para el nado con tortugas siendo una especie protegida? En un momento determinado no lo daba nadie, había una anarquía total. Ya cuando entra la federación a través de Profepa y la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales, ya empezaron a otorgar, ya se determinó una cosa que se llama un cupo. El cupo de cuántas personas podían realizar el nado diariamente en la bahía, y otorgó a los turoperadores que así se acreditaron con ciertos intereses, le otorgó permisos para cierto número de personas que podían ellos llevar a nadar como turoperadores. Pero todo eso desvió la atención realmente de un clamor y de una injusticia que la comunidad de Acumal sigue viviendo, que es su acceso a la bahía. La bahía no se puede acceder a menos que camine kilómetro y pico del acceso público abierto más cercano. No puede acceder el común de la gente, el ciudadano común, el que vive en Acumal, en lo que le denominan el pueblo de Acumal, o se va a ese acceso y viene caminando el kilómetro y tantos a la bahía Pero de no se Acumal, puede pasar, o sea, porque no puede pasar. no. Todos son predios privados hacia el Porque norte, hay un predios fraccionamiento. privados hacia el sur. El único acceso lo cierra el Hotel Club Acumal Caribe, propiedad de la señora Laura Bush, o de la cual ella es socio mayoritario, Laura Bush, Hija del dueño original. del fundador de Pablo Bush Fundador, sí. Romero. Y cierran ese acceso, pues prácticamente lo cierran y escudan, independientemente de que se ostenta como propietaria de algo que no es propietaria, porque no puede ser Es propiedad. decir, de la playa, del acceso. del acceso. De algo que no es propietaria, que es el acceso, que a través de artimañas legales ella se hace de ese acceso, se asocia con el Centro Ecológico Acumal, y entonces hoy por hoy, si yo quiero ir a la bahía, yo tengo que hacer un pago al Centro Ecológico Acumal, me dan mi brazalete y entonces ya puedo acceder a la zona federal, a la bahía de Acumal, a través de las instalaciones del Centro Ecológico Acumal, porque está completamente cerrado el acceso tradicional y libre que estaba. Entonces, dejando de contaminar el tema con la protección de la bahía, dejando de contaminar el tema con los reclamos de los turoperadores, la gente, los que disfrutaban su playa, los que iban a hacer sus lunadas, los que viven ahí, los que realmente es la fuerza laboral que sostiene los hoteles grandes que están en Acumal, y el fraccionamiento Acumal, que es un fraccionamiento de buen nivel turístico, son los que no pueden acceder a su bahía. Ni los habitantes del fraccionamiento Los habitantes del fraccionamiento tienen que pagar si quieren ir a la bahía también. a la... Pero bueno, tienen acceso al otro lado de la Lo playa. que yo digo es, ¿cómo conciliar esto, abogados? La necesidad también de proteger el entorno, de proteger a las tortugas, de proteger a la playa, de que no se ensucie. O sea, tampoco el turismo masivo. Sería devastador que llegaran 5,000, 10,000 personas a esa bahía.
sería impensable, ¿o no? No es O caótico, sea, si se abriera contaminación. y que fuese la entrada libre de cualquiera, sin ninguna restricción, pues esa bahía yo creo que perdería su encanto. Es correcto. ¿Cómo conciliar la libertad con la protección de Es la bahía? correcto. No ponerla en riesgo ambiental, pues. Hoy Semarnat, como lo vuelvo a repetir, ya tiene normatividad en materia ambiental, lo vuelvo a repetir, a través de la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales, de Áreas Naturales Protegidas, y también la Profepa, cada vez que sucede algo en el área de Akumal, la bahía la bahía de Akumal y la bahía de la Media Luna, que es la que sigue, y la laguna de Yalcú, sí verdaderamente ellos están en constantes inspecciones. El tema ambiental yo creo que está cubierto. Los tour operadores tienen permisos, los que llevan gente al nado con tortugas, donde se manejan cupos, donde dicen que no pueden exceder. El que excede pues ya está violentando la ley. Ese es el primer tema. Pero realmente lo que es el acceso a la playa debe de estar libre. Pero deben haber controles también. Controles para lo que es sobre todo el nado con las tortugas. Para esa cuestión, que es una especie protegida y que debe de ser protegida, no puedo estar menos de acuerdo con eso, debe haber esos controles. O sea, por ejemplo, uno de los temas que ha puesto la CONAM es que no se rente el equipo para snorkelear a los turistas. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el turista va a ponerse las aletas, va a ponerse el visor, su snorkel y se va a ir con las tortugas. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que la autoridad ambiental está controlando, que es no rentes el equipo. O sea, no está permitido rentar el equipo porque el turista va a ir para allá. Que tenga que entrar con un guía, que tenga una contabilidad, que no se está cumpliendo a cabalidad. Ese es otro tema. Ahí se necesita reforzar la inspección por parte de la autoridad federal. En cuanto a la protección ambiental. Pero son dos temas, la protección ambiental y el acceso que la comunidad se merece, que es en ese camino tradicional. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo es que Club Akumal Caribe se hace de ese acceso? Lo hace a través de una certificación de medidas y colindancias que hizo hace varios años, donde a través de Catastro, en una diligencia de Catastro, Laura Bush, representando al Club Akumal Caribe, señala, mi título está mal, mi título no mide este número de metros cuadrados, mide más metros cuadrados, llega a Catastro, en una diligencia de Catastro, que es para pago de impuesto predial, y le otorgan un certificado donde dice, sí, efectivamente su terreno mide más metros cuadrados, comiéndose el acceso a la playa, y es con ese certificado con el que ella se ha ostentado como propietaria de esa ¿Y no área. hay abogados o alguna persona que se haya inconformado contra esto, denunciando pues que no se ajusta a la verdad? Ha habido varios intentos jurídicos y hay inclusive entiendo que hay acciones que varios grupos han presentado legales. Aquí una cosa primordial es el Cabildo de Tulum, la administración pasada se equivocó en el método y por eso Club Akumal Caribe a través de Laura Bush logró ganar ciertos A amparos. lo mejor esas equivocaciones a veces son intencionales para beneficiar De a forma. las personas, de forma. Ningún juez ha entrado al fondo, pero que realmente pueda determinar que la certificación de medidas no es un título de propiedad y por lo tanto, Club Akumal Caribe, señora Laura Bush, usted se tiene que recorrer para allá y esto en su caso sería o un terreno vacante o algo que viene, porque cuando uno ve en el INEGI, cuando uno ve los planos originales de Akumal que hizo Pablo Bush Romero, el padre de Laura Bush, fundador del fraccionamiento, eso aparece en los planos como un camino de acceso que viene continuado desde la carretera federal 307 hasta la zona federal marítimo terrestre. Así vienen los planos originales de fraccionamiento. Entonces, esa es la situación. Y la otra, como lo vuelvo a comentar, es que verdaderamente Semarnat empiece a preocuparse por la gente y que le diga a la Dirección General de Sofemat, soluciona este conflicto, y este conflicto, ¿cómo lo solucionas? Pide la servidumbre de paso. Y contra eso está más que demostrado la necesidad de ese acceso, y cualquier juez otorgaría la servidumbre de paso en favor de Semarnat. Bueno, muy bien, muy interesante el tema. Vamos a una pausa, luego nos Claro. gustaría conocer su opinión,
Con gusto. Abogado Jonathan Pineda, Claro que sí. una pausa. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Estamos hablando sobre la venta, la concesión de playas y sobre todo ya quedó claro que no se pueden vender, las playas no se pueden vender, pero sí hay limitaciones en muchos casos muy severas para el acceso a la gente a las playas. Hay cotos de casa, podríamos llamar, los hoteles, los lugares, los fraccionamientos residenciales, en fin. Licenciado Jonathan Pineda, se puede, porque también los seres humanos somos los que contaminamos somos los seres humanos. Sí. Se puede limitar de manera legal, poner un orden al acceso a las playas. Sí, pero bueno, antes de contestar su pregunta, quisiera hacer una intervención a manera de enriquecer la gran exposición de nuestro amigo el licenciado Medrano, Sí, porque jurídicamente el tema se complica un poco porque, mire, tratándose de concesión, una concesión implica derechos y obligaciones, y una de las obligaciones para aquellas personas que son concesionarias de unos metros de playa, pues es mantenerla limpia, no impedir el paso, no impedir el paso. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen esas obligaciones? Me viene a la mente entonces el juicio de lesividad, que no cualquiera puede emprender, o sea, porque el juicio de lesividad es cuando el Estado, quien te da un derecho, quizás mal adquirido, insta esta acción. Pudiera ser a través de esto que nosotros como ciudadanos obliguemos a las autoridades a que para que aquellos concesionarios que no cumplen con sus obligaciones, pues se les sancione con la cancelación de esta concesión. Pero es un tema muy complicado porque normalmente hay intereses que previo a la expedición o al otorgamiento de una concesión fueron arreglados. Entonces, empresario, concesionario y autoridad normalmente están coludidos, entonces el ciudadano la tiene muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que la otra alternativa que se tiene? Pues el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, al menos en este circuito, no ha surtido las veces que debiera surtir, porque los jueces de distrito no han tenido la voluntad de aplicar la ley como debiera ser. Entonces, no es un tema fácil esto de las concesiones de playas o de las ventas de playas. Y contestando o analizando la interrogante que usted me plantea, que si podemos hacer algo con el control del paso, yo pienso que sí se debe, sí se puede, porque indebidamente las personas o la sociedad piensa que tenemos el derecho de disponer o modificar a modo el entorno de la flora y de la fauna, cuando nosotros no somos quienes para decidir o modificar para nuestra comodidad cómo deben o cómo pueden vivir los animales.
lo que pienso es que debe de haber una regulación, debe de haber un control para no afectar el entorno en el que se desarrollan las tortugas, el entorno en el que se desarrollan las iguanas, porque pongámonos en su lugar, no nos gustaría que para que puedan entrar a nuestra casa tengamos que modificar nuestra casa cuando el visitante es el que se tiene que pues ajustar. Entonces tenemos nosotros la falsa apreciación que nosotros podemos modificar un entorno para poder acceder. No, nosotros nos tenemos que acoplar. Entonces, en ese orden de ideas, debemos de poner irrestrictos controles que permitan que el entorno de toda la flora y de la fauna se desarrolle en las condiciones más normales posibles. Claro, por ejemplo en Contoy hay límites para la llegada de visitantes. No todo el que quiera ir va, llega. Hay límites para el número de visitantes de día por día, precisamente para conservar su entorno, para conservar pues su belleza, ¿no? Para que no resulte dañado, porque estos bienes es un patrimonio de todos. Las playas son patrimonios no solo de las personas que están ahí cerca, que viven, es patrimonio de toda la nación y por lo tanto hay que conservarla en beneficio de todos, ¿no es así? Sí, es correcto. Creo que algo que debería de reflexionar la autoridad federal en materia ambiental, en este caso, vuelvo a repetir, los Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debería de ser una autoridad más activa y menos pasiva. Y lamentablemente en algunos casos informalmente ha delegado la protección en ciertas áreas a asociaciones civiles. No quiero catalogar que todas las asociaciones civiles caigan en esto, pero hay muchas que realmente son asociaciones civiles que persiguen, que hacen de la ecología, la del medio ambiente un negocio. Un negocio. Y son estas asociaciones civiles falsas y que al final de repente acaban siendo administradores de áreas naturales protegidas. Ahí tiene que tener mucho cuidado la autoridad federal cuando se está apoyando y las hace coadyuvantes de su labor, y debe de ser más activo. Así como estamos en una época que lo ambiental ya nos percatamos del daño que estamos ocasionando, y así como tratamos de procurar, de evitar el delito, también debemos de tratar de procurar y evitar el daño ambiental, y creo que hay que pedir más, exigir y demandar más de nuestras autoridades federales en materia ambiental que cumplan con esa vigilancia y supervisión. Como ciudadanos, en algún momento determinado, presentamos cuando detectamos abusos, sobre todo en el área de Tulum, presentamos quejas ante la Procuraduría Ambiental y literalmente estaban en un congelador, y si no íbamos a activarlas, no mandaban a la gente a inspeccionar, etcétera, ¿no? Esto obviamente pues es inadecuado. Y al final le contestaban, no procede su queja por esto, por aquello, por lo que dice Jonathan, de que en muchos de los casos había intereses, y pues bueno, se quedaba ahí. Ahí ya podíamos reactivar porque ya teníamos un interés como quejosos, como personas que habíamos interpuesto la queja, pues para poder continuar y demandar de las autoridades este cumplimiento. Pero regresando a lo inicial de esta intervención, tiene que tener, y conmino a las autoridades federales, que verdaderamente tengan cuidado, valoren y evalúen de las asociaciones civiles que tienen como coadyuvantes, porque algunas persiguen verdaderamente fines mercantilistas, como lo dice atinadamente, hacer de la ecología del medio ambiente un negocio y no una verdadera protección. Entonces, esas son las que sí deben de haber una tener. supervisión, inclusive social, sobre estas. Debían de rendir cuentas a la sociedad, porque actúan a veces en una absoluta opacidad. El Centro Ecológico Akumal, que es el que hoy cobra con brazaletes el que puedan pasar por el Centro Ecológico a la Bahía de Akumal, es una de esas asociaciones que la puedo catalogar, y con toda la responsabilidad y el conocimiento de causa, es una de esas asociaciones que ha hecho del medio ambiente un negocio, y lamentablemente las autoridades federales ambientales lo escuchan y le dicen, porque sí, invierte en ciertos estudios, pero son estudios a modo. Quien paga manda. Exacto, para garantizar y decirle a Semarnat, yo puedo meter tantas personas o puedo meter este número de personas a nadar. Y los hoteles circundantes, en ellos el de Laura Bush, pues obviamente a sus
a sus huéspedes que quieren nadar, los mete dentro de ese cupo y ya lo tienen saturado, y al turoperador, porque hay muchos turoperadores responsables del pueblo de Akumal, le dicen, tú únicamente vas a poder nadar en la bahía con 15 personas. Y ellos, a través de toda una mecánica, de toda una inversión y una planeación estratégica empresarial, tienen un sinfín de permisos para poder garantizar que sus huéspedes naden con las tortugas. Esas son las cosas que molestan a la gente, ofenden la inteligencia de las personas. Aquí en Cancún hay muchas de esas asociaciones, dizque en defensa del medio ambiente, que son creadas para proteger los intereses de grandes empresas, que están al servicio de empresas. Hay empresas que crean sus propias asociaciones de defensa del medio ambiente para aprovecharse de la bondad de estas, pues de esta ley que permite estas asociaciones, pero que realmente están al servicio de intereses espurios. O quizás a intereses políticos, porque no sé si Claro. no sé si recuerdan que hace un par de meses estuvo muy sonado el tema de del acceso al Tajamar. ¿Cómo no? Entonces, su servidor estuvo muy al pendiente de esa situación, y la verdad de que, con independencia de que el show mediático y parecía romería lo que estaban haciendo, hay una confusión muy grande, porque lo único que está, vamos, bajo los efectos de una suspensión son los lotes, no los caminos. Pero con independencia de esa situación, habría que ver qué es lo que realmente siguen o buscan estos compañeros o amigos que de alguna manera encabezan ese movimiento, porque una de ellas, no sé si fue una entrevista manipulada, pero pues dijo, yo lo que busco es que de alguna manera se me retribuya monetariamente en todo lo que he hecho. Sí, que les den la concesión esta para la restauración y todo esto, ¿no? Entonces sí hay gente Pero sin tener muy además voraz. la calificación profesional de vida. Exacto. Sí. Hay gente muy voraz, hay gente sin escrúpulos. Porque saben que ahí hay recursos. Sí, y que de alguna manera hacen pronunciamientos temerarios, y que de alguna manera, aprovechando que tienen momentáneamente pues las cámaras, hacen pronunciamientos, pues hay gente que les cree. Claro, y la autoridad, en este caso la municipal, no ha tenido la congruencia y el valor de abrir ese acceso. Como tú muy bien dices, las limitantes son para los lotes, sí. no para las vías de acceso. Y además hacen pronunciamientos atinentes a que hay estudios. Yo la verdad es que ya pregunté directamente y no los hay. No, claro que no. Entonces, Supongo que no, no, pero porque no los muestran. además yo les dije, muéstramelo. No los hay, no los tienen. Ellos hablaban de peritajes, de dictámenes, no los hay. Lo malo es que luego tienen a la sociedad apergollada. Sí, vamos, pero es que eso es muy maquiavélico, porque abusan de la noble intención de la sociedad, porque la sociedad lo hace con una conciencia de que efectivamente está Pensando que ellos apoyando. están en defensa del medio ambiente. Claro, y y la verdad verdad es que son manipulados. Este es un tema muy importante, que se debía de vincular, deben ser sujetos a escrutinio, a revisión, estas asociaciones dizque en defensa del medio ambiente, porque una persona en lo particular puede crear su propia asociación y erigirse defensora del medio ambiente. Y bajar recursos además. Y bajar recursos. Y recibir donativos. Entonces es un modo de vida, es un fraude al medio ambiente. Y en algunos casos se ha llegado a puntos donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas les da cierto imperio a estas asociaciones civiles y empiezan a otorgar permisos o a realizar cobros, que es donde, también lo señalaré, pues prácticamente están los amigos de Ciancán, que a mí me gustaría que los auditaran en más de una ocasión, qué es lo que están haciendo, ¿no? Claro, porque dan permisos hasta para construcción, se erigen en autoridades cuando que no lo son. Bueno, Y hay que auditarlos, porque es un verdadero fraude y un atraco a la ciudadanía, amparándose en una causa noble, que es la defensa del medio ambiente. sí, caray. Ese es el... Es el escudo que utilizan. Y luego caen en otra cosa que es todavía más grave, abogados, que es el chantaje a empresarios.
Pienso que no, sí. te voy a poner una demanda porque están violando, no sé, buscan ahí cualquier cosa y le ponen una demanda y la autoridad puede suspender una obra por 15 días, por un mes, por 2 meses, lo cual redunda en graves pérdidas para estos inversionistas que caen en el chantaje, les ofrecen dinero a los que pusieron la demanda. Entonces, de repente, los que se ponen la demanda y que se retira. Profesionalización de la extorsión. Profesionalizar la extorsión. Exactamente, sería esa la Eso palabra. es penoso, caray. Entonces, sí hay que parar los ojos cuando una empresa, un negocio, iba a decir una empresa, lo son de alguna manera, una asociación ambientalista pone una demanda contra algún desarrollo. No hay que irse con la pinta. Y nos vamos a una breve pausa, por favor. Siga aquí con nosotros. Retornamos en unos segundos para darle un resumen de este interesante tema. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Licenciado René Medrano, en Playa del Carmen, allá en la Luis Donaldo Colosio, hay fraccionamientos residenciales. No, realmente no es fraccionamiento, es una colonia como tal, Con 5,000 poco más de 5,000 lotes. Haciendo un poquito de historia y muy breve, pues la gente que vivimos en Playa del Carmen, pues sabemos, derivó de un asentamiento irregular. Hoy son calles, avenidas, comercios, es una colonia urbana perfectamente establecida y son poco más de 5,000 lotes. Ahí hay un tema muy particular, hay un solo, estamos hablando de más de 5,000 familias, porque vive más de una familia en más de un lote. Por lote. Hay una densidad habitacional considerable y solamente hay un acceso a la playa. Solamente existe un solo acceso, los demás están cerrados en una opinión sin base legal alguna. ¿Quiénes los cierran? ¿Hay hoteles a la orilla de la playa? Más que hoteles, algunos son condominios o en algunos casos son hasta lotes que no están construidos todavía, pero que señalan tener algún particular o propietario. Y lo que es la idea y lo que se analiza jurídicamente es que todas las calles que desembocan a la zona federal marítima, así como están en la zona céntrica de Playa del Carmen, también deben de desembocar hacia la zona federal. Como director general de Asuntos Jurídicos tengo el especial mandato de mi presidenta Laura Beristain. ¿Cuál es la postura de Laura Beristain en este sentido, licenciado? La primera postura y no negociable en el determinado momento es que se abran los accesos a la playa que por alguna razón están cerrados por los desarrolladores, por los condominios, por los hoteles,
que ponen su pluma y cierran y limitan el acceso a la playa so pretexto de la seguridad pública, es que todos esos accesos se abran. Desde el día 1 en que nos nombró, en que en el particular me nombra como director general de Asuntos Jurídicos del municipio de Solidaridad y las otras áreas relacionadas como es el área de desarrollo urbano, etcétera, fue una de las indicaciones que nos dio. Hay que abrir los accesos a la playa en donde están. Tenemos los planos, tenemos los mapas de los planes de desarrollo urbano donde dice dónde están las ventanas al mar. Si están cerradas, que se abran. Abogado, no sé cómo le hagas, movamos la ley, apliquemos la ley y que se abran esos accesos, esas ventanas al mar que están en nuestro plan de desarrollo urbano. Esa es la postura que tiene nuestra presidenta, porque realmente es como ella lo menciona. Los ciudadanos de Solidaridad, los ciudadanos de Playa del Carmen tienen derecho a conocer su playa. Si no, cambiemos el nombre a la ciudad a nada más del Carmen y no Playa del Carmen. Lo dice sarcásticamente, ¿no? Así es. Y abogado Pineda, y el acceso, los cenotes, ¿de quién son? ¿Cómo se consideran los cenotes? Híjole, pues bien, sostengo que es ejido, o bueno, o comuna, no creo que sea... Si está en un terreno particular, ¿viene siendo una propiedad particular? No está regido porque tiene ahí flujos de agua subterráneos y todo por... ¿No hay alguna legislación? Sí hay reglamentación. Una que esté reglamentada. Pero atinente, ¿atinente a qué? Al uso, a su uso. Pues honestamente no conozco la reglamentación de los cenotes, sí sé que son muchas veces operadas por zonas ejidales o comunales que se rigen por usos y costumbres. No preveo jurídicamente o no alcanzo a vislumbrar jurídicamente cómo puede ser propiedad privada, cómo se desincorporó esa situación. O sea, ¿cómo se considera? Como una laguna que está en un terreno particular, ¿viene siendo propiedad de ese terreno? Que puede ser ejidal o particular. Está regulado en base al artículo 27 constitucional, estamos hablando de que son aguas nacionales y más Sí. aún los cenotes que son aguas subterráneas. Subterráneas que pertenecen a todos. Y que son parte de la cuenca hídrica de la península de Exacto. Yucatán. En este aspecto, derivado del artículo 27 de la Constitución, está la Ley de Aguas Nacionales y aquí la autoridad federal, porque aparte son nacionales, son federales, la autoridad que regula y debe supervisar eso es Conagua, porque también los cenotes, volvemos a repetirlo, son aguas subterráneas que vienen de la cuenca hídrica y Conagua es la que se encarga de ver todo ese tipo de situaciones, que no se da abasto, pero bueno, esa es la primera situación. En la administración pasada hubo un esfuerzo del Cabildo de proponer, no llegó a buen éxito o no hubo el tiempo político para poder culminar esto. Se presentó un reglamento en materia para regular este tipo de temas de cenotes y ríos subterráneos, sobre todo aquellos que se encuentran en predios particulares o en ejidos que están siendo explotados turísticamente, ¿no? Para que... Y muchas veces contaminados. La contaminación Exacto. de un cenote pues contamina todo este flujo subterráneo. Hay una línea oscura de ver hasta dónde el municipio puede regular esto, hasta dónde es el Estado y hasta dónde la Federación, pero es un esfuerzo en el que debemos de caminar los tres niveles de gobierno. Sí creo y el abogado no me dejará mentir, al contrario, creo que estaría de acuerdo en que hay que emitir por lo menos, el primer paso sería reglamentos municipales para evitar el daño ambiental en estos cenotes, ríos subterráneos que están siendo explotados. Sí, porque ahí queda ahí como al margen, ¿no? yo creo que la luz que el abogado amablemente me acaba de dar me invita a mí a concluir entonces que el reglamento tiene que ser expedido, yo creo que por una institución o una autoridad de nivel federal, porque entonces estaríamos en una invasión de esferas. Entonces, a lo mejor de buena voluntad del cabildo, de algún municipio, reglamenta eso, pero va a llegar con agua y va a decir, oye, espérame, esa situación me corresponde a mí. Bueno, dar el primer paso y si con agua... Y a lo dice mejor que con agua corresponde, bueno, pues que la toma. lo hago mío, sería Claro. lo mejor. O sea, que el reglamento que hizo Solidaridad
lo haga suyo y lo emplee. Sería fabuloso. Sí, tenemos que trabajar en los tres órdenes y exactamente, y como abogados tenemos que buscar esa solución. Tenemos un problema que hay que solucionar Al municipio le interesan también y tiene incumbencia en las áreas ambientales, ¿no? y podemos regular la Claro. actividad turística. Eso sí lo Claro. podemos hacer como municipio, poner Así normas y reglas al turoperador que lleva personas a nadar a las aguas subterráneas o a los cenotes en un momento determinado y está ofertando el buceo, etcétera y demás. Bueno, ciertas reglas y cumples con estas normas, que ya las tenemos, muchas normas ambientales ya las tenemos en las NOMS, las normas oficiales mexicanas, entonces te voy a aplicar esto, ¿no? Independiente también de la seguridad de la gente, ¿no? Que también es básico, Luego- ¿no? luego no los O sea, declaran. primeros auxilios, esto, aquello. Entonces, Sí, eso, y lo explotan. como municipio, me gustaría que la ciudadanía también colaborara, porque nadie es poseedor de la verdad absoluta. No, claro. Y que también los turoperadores, y pudiéramos retomar este reglamento en materia de cenotes y aguas subterráneas que están siendo explotadas con estos fines turísticos, porque en sí ya la explotación en particular, también hay que llamar a la Conagua para que la Conagua, a ver, bueno, ¿vas a dar concesiones, no vas a dar concesiones, etcétera? ¿Por qué? Porque ese es el agua de todos. Es el agua. El agua de la y península es es que la además, misma del cenote que esté 15 En la kilómetros península, atrás en de donde o sea, nosotros. puedes comprar y no saber que abajo tiene cenote. Claro. Y muchas veces cuando ya estás construyendo dices, chin. Colapsa o colapsa. Ajá, y mejor no lo declaras y lo que pasa es, pum, lo rellenan. Es como, digamos, valga la redundancia, ¿no? Compras un terreno y ahí hay petróleo, pues el petróleo es propiedad de la nación. No puedes decir es mío como en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que te puedes volver rico si hay un pozo petrolero en tu terreno. Aquí no. Sí, es un bien de la nación, es un bien de la todos. nación, como un cenote, Sí. son aguas nacionales. Y yo creo que en algún aspecto puede intervenir el ayuntamiento. Qué bueno que están ustedes preocupados por el medio ambiente. En el caso particular del abogado René Medrano, qué bueno que está encargado del área jurídica del ayuntamiento, sobre todo porque tiene usted un compromiso con el medio ambiente. Y pues abogados también como Jonathan Pineda, pues un joven abogado que qué bueno que también está incursionando en este tema del medio ambiente. Hay que hacer partícipe a la sociedad de estas cosas. Creo que sí, Hay que hacer es que necesario. la gente también participe, opine de manera activa, porque a veces me da la impresión que la gente pues se entera y no participa, y hay que hacer que esta participación sea efectiva. Se nos acaba el tiempo, me gustaría una breve síntesis de cada uno de ustedes sobre este tema u otros que quieran abordar. Abogado Medrano. Bueno, realmente, pues vuelvo a manera de síntesis, pero me gustaría empezar con una petición. Participemos todos de estas decisiones. Como gobierno, lo que queremos es que todas las partes se involucren, abogados profesionales en el medio ambiente como Jonathan, que nos hagan llegar sus ideas y todo, porque generalmente quien se acerca muchas veces son estas falsas asociaciones civiles que están realmente protegiendo o al servicio de intereses 100% Y mercantiles. usurpan una representación que la gente no les dio. Y al tener el poder económico de llegar a los medios, pues muchos de los ciudadanos se confunden con estos falsos postulados de estas asociaciones. Lo otro es conocer nuestros derechos, denunciar sobre todo los son abusos. Los falsos profetas del medio ambiente. Exacto, es Así correcto. es, sí. Y denunciar, que la ciudadanía denuncie lo de las concesiones, que se tomen un poco el tiempo. En Profepa uno puede denunciar en la página de internet de ellos, y si en su momento que también nos lo hagan llegar, nos lo hagan saber como municipio para nosotros involucrarnos y también impulsar esto. Nuestra presidenta Laura Beristain trae esas ideas, trae las ganas de trabajar y nos ha dicho, si no sirven como mis funcionarios, pues los voy a tener que cambiar. Necesito innovación, creatividad, compromiso, honradez y disciplina. Bueno, pues ojalá que cumplan. Licenciado. Claro que sí. Pineda. Yo, la conclusión a manera de invitación es de que la sociedad tiene que estar de manera inquisitiva vigilando a las autoridades. Hago una petición a usted como comunicador y a todos sus colegas
a que aquel ciudadano que legítimamente esté haciendo una denuncia se le ponga la atención debida, porque la autoridad, cuando se siente observada, es cuando actúa. Entonces, en ese orden de ideas es que la sociedad tiene que estar de manera imperativa observando que las autoridades cumplan con lo que la ley dice, porque no es necesaria tanta legislación, con que apliquen lo existente es suficiente. Muy bien, muchas gracias, les agradecemos su presencia, su participación y sobre todo el haber aportado sus conocimientos y su experiencia. Gracias. Mucho nos va a servir y como siempre, pues usted tiene el mejor juicio y la mejor valoración. Este programa es para usted y por usted. Gracias y nos seguimos viendo. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.